El Gobierno de España ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para superar la crisis económica y social generada por el shock de oferta y demanda que vivimos hace unos meses y que se ha ido trasladando en el tiempo a todos los sectores productivos. Te estarás preguntando, ¿y esto va a ser suficiente? ¿Estamos preparados para ejecutarlo? Sígueme, que te lo voy a contar. Recordemos que el pasado mes de julio los países de la Unión Europea fueron capaces, con una guerra interesante, de acordar un plan de recuperación para Europa. La idea era comprometer los objetivos estratégicos europeos a medio plazo. Entre los acuerdos estuvo la creación de un programa llamado Next Generation EU, un programa que pondrá entre el 21 y el 23 unos 750.000 millones de euros al servicio de la recuperación y de la transformación de la economía de toda Europa. Su objetivo es apoyar a los estados y a sus reformas, incentivar las inversiones privadas para dinamizar la economía y además reforzar los sistemas nacionales de salud. A España le tocaron 140.000 millones de euros, una pasta. La idea, según lo presentado por el Gobierno en su plan de recuperación, es dar prioridad en el uso de estos recursos y acuerdos. Además, los va a basar en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en programas europeos como el Pacto Verde. Todo esto se va a traducir en que van a volcar un 37% de los recursos, de todo eso, a la transición ecológica y un 33% a la transición digital. El resto, cohesionar sociedad, territorio e igualdad de género. ¿Cómo te quedas? ¿A que parece todo muy nuevo? Pues nada, que en realidad estos ejes ya estaban en los programas anteriores como el Plan Nacional Integrado de Energía, la Agenda España Digital 2025, todo esto ya se había presentado, pero no habían llegado a ser demasiado eficientes. El plan nuevo no es más que el resultado de un mix de planes ya existentes y que buscaban modernizar nuestra economía, pero que aún, de hecho, pues no lo ha logrado. Una de las explicaciones bien podría estar en la incapacidad para gestionar fondos europeos. Podría ser. La prueba más evidente de esto es que España solo ha ejecutado el 39% de los fondos estructurales, esos de cohesión que hemos tenido, por lo que cuando estamos a punto de empezar a recibir todo ese dinero que tiene que engrasar el plan, aparecen muchas dudas de si vamos a ser capaces de utilizarlos correctamente y con garantías. De las promesas de creación de empleo y de crecimiento del PIB, gracias a estos planes y a estos recursos, si acaso no opino demasiado. Pero bueno, recordemos que Felipe González ya prometió en el 82 la creación de 800.000 puestos de trabajo, como el presidente Sánchez. Años después, lo que González había provocado, lo que había sucedido, es que hubiera 800.000 parados más. El mismo expresidente González dijo una década más tarde: he aprendido que el empleo no se promete desde un gobierno, pues el empleo lo crean las empresas. Pues eso. No seré yo quien niegue que una fuente tan importante de recursos orientados a la modernización del modelo de crecimiento de un país es algo positivo y que además obviamente se convierte en una oportunidad única. El problema no radica en las intenciones. El asunto está en la capacidad y en la dimensión exacta de esas transferencias y créditos que van a venir de Europa. Hablamos de un monto que, bien analizado, igual no es suficiente. Podría no ser suficiente dadas las elevadas previsiones de deuda y déficit, un 11,3 del PIB en el 20 y un 7,7 del PIB en el 21. Veremos cómo se conjuga la obligación de colocar deuda a niveles inéditos cuando Europa deje de comprarla, como si lo nuestro fuera un pozo sin fondo. Eso no durará siempre. Por eso, lo que se haga o no se haga en los próximos 3 años va a repercutir en las próximas 3 décadas. Y es que hay algunos escollos que se van a tener que superar, que se van a presentar, que requerirán de que este gobierno o los que vengan se dejen de modelos de comunicación, de espectáculos diversos, de escenografías y se centren en la capacidad de gestión. Fijaos. La deuda bruta de las administraciones públicas, es decir, los pasivos en circulación a 30 de junio, sumaban 1,8 billones de euros, un 161% del PIB de España, que se estima más o menos en 1,1 billón de euros para este año, ya veremos. De momento, lo que sabemos es que este gobierno es buenísimo endeudándose. En 6 meses han crecido todo ello 125.000 millones. Si añadimos la deuda de empresas públicas, esto son otros 38.282 millones, el monto total de la deuda bruta. La deuda bruta asciende a casi 2 billones de euros. Una burrada. El déficit público cosechado a 30 de junio se elevaba ya a 61.000 millones de euros.
En el mismo momento del año anterior eran 35.000 y ya nos parecía mal. Entonces, la pregunta es, ¿va a servir de algo este plan? ¿Va a ser capaz de generar un nuevo modelo de crecimiento? ¿Es factible crear empleo en sectores verdes y digitales sin afectar al resto del cuerpo laboral? Es posible que sí, pero alguien debería de decir que cualquier transición tecnológica no es neutra. Hablo de cómo se soportan unas cifras de paro absolutamente brutales que se van a ir evidenciando cuando los ERTE se conviertan en paro estructural. Hablo de la nula referencia a la sostenibilidad de las pensiones. Hablo de cómo se piensa flexibilizar el mercado laboral para que sea atractivo contratar. Hablo de cómo piensan reducir el coste fiscal para las empresas que necesitarán capacidad de inversión y no de pagos impositivos. Hablo de que no aparece nada en ese plan que se refiera a la necesidad de aumentar la dimensión de las empresas, que ahora son demasiado pequeñas para ser eficientes y además tienen demasiadas barreras para incorporarse a la corriente de esa digitalización, esa internacionalización o esa innovación. Hablo de cómo se piensa adoptar una reforma en profundidad para modernizar el sistema fiscal, algo imprescindible. También hablo de cómo piensan hacer referencia a la economía del dato, del estímulo de la inteligencia artificial, de la dinamización a la investigación tecnológica, de la atracción de empresas innovadoras y tecnológicas de otros países con un plan fiscal que les haga atractivo venir y no se las penalice como ahora se está planteando. Y hablo de que el desembolso de las transferencias del Fondo de Recuperación a España dependerán de que cumplamos con las reformas y criterios de inversión establecidos y que se refieren en gran medida a ejecutar algunas políticas muy distintas a las que defiende el gobierno actual. Veremos cómo se conjuga todo eso, pero no tiene buena pinta. Recordemos también que si obviamos las reformas estructurales y fiscales necesarias, las inversiones provenientes del Fondo de Recuperación no podrán obtener el máximo rendimiento, lo que establecería una mayor desigualdad económica entre el norte y el sur de Europa. Nosotros, más deuda y dependencia de Europa, y mayor justificación para los frugales para no autorizar más transferencias. España no se había recuperado de la crisis de 2008, no hizo los deberes y no parecía importarle hasta marzo pasado que nos explotó todo esto frente a las narices. Por eso, Europa no tiene tan claro que seamos capaces de implementar todas las condiciones que se nos van a exigir. Por eso incorporaron mecanismos de veto a las transferencias y ayudas. Una vez se envíen los proyectos para utilizar esos fondos, que por cierto, ya corre prisa, se tendrán que autorizar por todos. Y ya veremos cómo eso no va a ser tan sencillo. Articular políticas para ayudar a que las empresas inviertan más en innovación de manera más sostenida en el tiempo con resultados positivos es más difícil que crear kilómetros y kilómetros de AVE infrautilizados o aeropuertos que solo sirven para filmar anuncios publicitarios en sus pistas de aterrizaje. No critico el actual gobierno, eso lo han hecho todos, de un color u otro. La mala previsión estratégica no tiene color. La conveniencia de no hacer reformas cuando todo parece ir bien no tiene ideología. La clase política suele arriesgar muy poco, no suele ser atrevida, y vienen tiempos en los que va a tocar arriesgar y que conquistar el futuro va a tener que ser algo prioritario en lugar de pasarse el día esperándolo. De ahí que sería fundamental tomar decisiones duras, pero imprescindibles. Es obligatorio ya saber cuántos ERTES son paro, cuántas empresas están sujetas a un ICO y son en realidad empresas zombies, cuántos modelos productivos y de crecimiento son factibles ahora mismo para abrazar esa tecnología verde y azul. Si esto no se hace, y se hace ya, ese plan nace incorrecto, nace falso, nace inviable. Este vídeo es complejo, pero es como una especie de manual para entender que el documento ni es tan simple, ni es tan fácil de ejecutar. Lo veremos. En todo caso, si te ha gustado el vídeo o lo tienes que repasar, te agradecería pues eso, un like, subscribe, lo que veáis, ¿vale? Nos vemos en el próximo.